La Iglesia Boston Central presenta el siguiente programa. Estamos en la serie Llenura, es el primer pilar de la palabra profética 2024. La palabra profética del 2024 es ¿qué? ¿Una iglesia qué? Gloriosa. Somos una iglesia gloriosa. Es nuestra proclama profética de este año. Y la iglesia es usted. La iglesia no son paredes, la iglesia no son logos. La iglesia es usted. Y esa iglesia gloriosa se manifiesta ¿en quién? En tu vida, en ti. Y estamos hablando en la serie Llenura, estamos hablando del tema renovados en su gloria. Lo comenzamos hace 15 días atrás. Estamos en el libro de Ageo, capítulo 2, versículo 1. Venga conmigo. Dice la palabra del Señor así, dice: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová, Ageo 2:1. Vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. ¿A quién le habla? A la autoridad, digamos, de gobierno, a Zorobabel, gobernador de Judá. Es un hombre del linaje de realeza, de reyes de Judá. Dice: y habla a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo. Es decir, que la palabra va a la autoridad civil y a la autoridad espiritual o ministerial. ¿Qué le dice? Una pregunta. Mire esa pregunta. La pregunta es, versículo 3: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? La siguiente pregunta: ¿no es ella como nada delante de vuestros ojos? Diga: Espíritu Santo. Cierre sus ojos. Diga: Espíritu Santo. Diga fuerte, diga: Espíritu Santo, abro mi corazón, mi mente, mi ser para escuchar tu voz. Háblame, Señor. Te escucho y te obedeceré en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén. Dele fuerte el aplauso a Dios que está en este lugar. A manera de introducción, le comparto en la versión la nueva traducción viviente. Ese versículo 3 dice: ¿alguno de ustedes recuerda esta casa, este templo con su antiguo esplendor? Dice: ¿cómo se compara este templo con el otro? Y dice la misma palabra profética: no se parecen en nada. Mire, desde la destrucción del primer templo hasta el segundo año del rey Darío Istapes, que es la fecha de Ageo, cuando Ageo aparece, hubo un espacio de 70 años, esa distancia. Jehová habló, dijo que la cautividad de Israel, de Judá en Babilonia sería de 70 años. Cuando Dios da una palabra profética, se lo repito, esa palabra queda lanzada en lo espiritual, en los cielos, dice Jesús. Y esa voluntad en los cielos tiene que bajarse a la tierra. Nosotros, para haber cumplido una palabra profética, tenemos que alinearnos con esa palabra que ha sido soltada en el mundo espiritual. Hombres como Daniel, Mardoqueo, Esther, los profetas, se alinearon con esa palabra de que en 70 años máximo iba a ser la cautividad. Y pasa exactamente ese tiempo. Dios mueve el corazón de Ciro y ya usted lo sabe, da la orden de que un grupo de principales en Babilonia puedan regresar a Judá, a la tierra de Jerusalén, y van con una misión: tienen que levantar el templo. Ahora, lo he compartido otras veces, pero es importante esto en el contexto de hoy. Muchos ancianos que estaban allí trabajando, presentes en el levantamiento de la cimentación del segundo tiempo,
habían visto el primer tiempo y su esplendor, el primer templo y su esplendor, su gloria. Si usted hace cálculo, si más o menos 70 años estuvieron en Babilonia, alguien que tuvo, qué sé yo, salió de la cautividad, o fue a la cautividad más bien, con 5 años, hoy tiene 75 años en ese momento. O si tenía 10, entonces usted dice tiene 85, ¿verdad? Es decir, tiene 80, si tiene 15 tiene 85. Lo que quiero decir es que en medio de los que estaban reconstruyendo el templo, que hoy son ancianos, que hoy son mayores, salieron de Jerusalén de jóvenes, de adolescentes, de niños, y ellos tenían una opinión. Ellos podían comparar la gloria o lo que se estaba haciendo en ese momento de ese nuevo templo frente al templo que había levantado Salomón. Entonces, evidentemente había un contraste muy duro, muy fuerte entre todo lo que pasó con Salomón a lo que estaba pasando en este momento. Amén. Amén. Esdras narra parte de esto. En el capítulo 3 de Esdras, el libro de Esdras, que está antes de Nehemías, habla de la restauración del altar y del culto. O sea, un trabajo de restaurar altar y culto. Y en paralelo, casi, a partir del versículo 8, habla de la cimentación del templo, la colocación de los cimientos. El versículo 8, lo leo para ustedes, dice: en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, dice, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, o sea que está hablando del mismo Zorobabel que habló Ageo, y Yeshua, que es Josué, hijo de Josadac, que es el sumo sacerdote, el mismo que habla Ageo. Dice que ellos llegaron con sus hermanos los sacerdotes y los levitas y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, de Babilonia a Jerusalén. Dice, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. En otras palabras, que en el grupo de personas que están trabajando en la restauración del templo, se están mezclando dos generaciones. Se está mezclando la generación que vio el templo anterior, fue a Babilonia y ahora regresa a Jerusalén, y está una generación que de seguro se levantó en Babilonia y que nunca había visto el primer templo, sino que están levantando los cimientos de ese segundo templo. Sigue diciendo que hacían, estoy en el versículo 9, y asistían como un solo hombre para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios junto con los hijos de Jenadad y sus hijos y sus hermanos. 10. Cuando los albañiles del templo echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Pausa. ¿Qué estaban haciendo? Mientras los levitas, los de la tribu de Leví, están trabajando en la cimentación, levantan la voz de alabanza a Jehová, el sacerdocio. En otras palabras, nunca un proceso de levantar en Dios algo tiene que estar lejos de la adoración a Jehová. Gracias por ese amén. Cuando usted tiene un propósito, usted está levantando un negocio, una empresa, un ministerio, usted está levantando un hogar, lo que usted esté levantando, si usted no junta esa tarea con la adoración a Jehová, entronizando a Jehová, usted está trabajando en sus propias fuerzas y lejos de Dios. En otras palabras, haga a Dios parte de su proyecto, de su proceso. Esto están haciendo estos sacerdotes, estos levitas, los que están reconstruyendo los cimientos. Ahora, dice el 11, y cantaban y alababan a Jehová, dando gracias a Jehová. Y la palabra que salía en la alabanza no era de queja, no era una palabra de pidiendo más recursos, no era una palabra de me están haciendo daño, me están traicionando, están hablando mal de mí. No es queja avanza, es alabanza.
¿Y qué alaban a Jehová? Dice, porque Él es bueno. Dice, y porque para siempre es su misericordia sobre Israel. O sea, ellos están trabajando duro, están levantando cimientos. No está la tarea hecha, pero no se están quejando. Ellos están diciendo, Dios es bueno. Ellos están haciendo esa tarea porque Dios movió a Ciro. Dios es bueno. Y para siempre su misericordia sobre Israel. Dice, y todo el pueblo clamaba con gran júbilo. O sea que inspiraban a las demás tribus, ¿verdad? A los demás hermanos. Y alababan a Jehová porque echaban los cimientos de la casa de Jehová. Pero miren lo que viene acá. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos, que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz. O sea, se estaban quejando, se estaban lamentando. Recuerde que es lamento porque hay exceso de pasado. Dice, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría y de la voz de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía ruido hasta lejos. Aquí, ¿qué está pasando? Que se levanta una confusión, porque mientras están haciendo la obra, pero mientras que los que no habían conocido el templo, los que se criaron en Babilonia, que nunca habían adorado a Jehová con libertad, porque recuerden que Daniel hasta le prohibían orar, esos están ahora en Jerusalén, están levantando los cimientos para adorar a Jehová. Esos están felices, están gozosos, están alegres, porque están viendo algo que nunca antes habían visto. Lo están viviendo y están contentos y gritan de júbilo. Pero al mismo tiempo, en la misma obra, en los mismos cimientos, hay unos ancianos que estuvieron en Jerusalén con el templo de Salomón, fueron a Babilonia cautivos, regresan a Jerusalén, están trabajando los cimientos, pero estos están llorando de lamento. ¿Por qué están llorando de lamento, pastor? Porque eso que están haciendo no se compara en nada. O sea, está muy por debajo de la obra majestuosa que levantó Salomón. Además, no tienen los elementos que trajeron del tabernáculo en su momento de David y lo trajo a Jerusalén, y que luego Salomón lo mete en el templo. Ya no están tampoco. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que hay una confusión grande, porque haciendo la misma obra, unos están alegres y otros están llorando. Eso pasa como cuando usted va al campamento por primera vez y siente la presencia de Dios, la gloria de Dios, y usted grita de júbilo porque Dios está haciendo cosas grandes, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Pero otros vienen y te dicen al oído y dicen, no, esto no es nada. Cuando estaba el pastor Carlos, entonces, ¿tú de qué te alegras? Entonces el que está alegrándose dice, ándale. O sea que lo que está pasando ahora no, ni por ahí. Entonces, ¿qué pasa en tu corazón? Confusión. Porque unos están adorando una cosa y otros están adorando otra cosa. ¿Está entendiendo? Que esa batalla la libra el cristiano cuando hay exceso de pasado y no hay corazón para ver el presente y el futuro glorioso de Jehová. Mientras unos están viendo oportunidades, otros están viendo fracaso en la misma obra. Mire que no depende de Dios, sino de nuestra óptica. ¿Me está entendiendo? O sea, hay una batalla que libramos, porque mientras la misma situación, uno la ven con gozo, otro la ven con lamento. La misma situación. Había tristeza en los repatriados, había dolor en ellos, porque había promesas grandes de los profetas que no se estaban cumpliendo, no se habían cumplido, no la estaban viendo. Además, ellos seguían sometidos al yugo extranjero. O sea, no había libertad, no había un rey. Había un gobernador, pero no había un rey. Es decir, ellos seguían bajo el yugo del extranjero. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios cuando un cristiano está en el pesimismo? ¿Qué hace Dios cuando usted está en el lamento? ¿Qué hace Dios, los que tienen años en el evangelio? Que hace años atrás estabas lleno de la gloria de Dios, que estaba lleno de unción, que orabas y la gente se sanaba, que alguien oraba y había liberación, que mirabas por allá y nada más medio rozaba y se
y ahora ya no te está pasando y ya no quieres nada con Dios y estás desanimado. Y muchos se dan un paso al costado y dicen que lo hagan otros, que otros sean los que prediquen, que otros sean los que hagan porque ya yo estoy viejo. Otros vienen y dicen con nostalgia: yo fui como uno de ellos, esos que querían salir a predicar en la tarde del domingo, ir allá. Yo también lo hice, pero ya estoy viejo, ya se acabó, ya mejor cuelgo la Biblia, cuelgo los guantes, cuelgo la toalla, ya mejor no sigo. ¿Qué hace Dios? ¿Cómo Dios resuelve el asunto con nosotros? ¿Qué tiene que hacer Él? Nada, simplemente levantar su palabra. Porque esta es la palabra profética más segura y esta palabra nunca cambia. Esta palabra enseña que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no está sometido a hombres. Dios no está sometido a circunstancias de nación. Dios no está sometido a nada de nada. Dios es un Dios, amén, eterno, maravilloso, milagroso y poderoso. Y Dios hace como a Él le place. Entonces, ¿qué hizo Dios? Levanta la voz profética. Levantó a Ageo para que rompiera ese ciclo de dolor. Levanta a Zacarías para que reafirme, refuerce la palabra que está a través de Ageo y se corte ese dolor. ¿Cómo Dios rompe esa nostalgia? Tú que estás delante de un papá o una mamá que hoy ya no está, una condición de familia que fue y ya hoy no es, un matrimonio que antes fue y ya hoy no es, una relación con padres, con tus papás que antes fue y ya hoy no es, una relación con Dios, un ministerio, una predicación, una obra, hoy ya no es lo que antes era. Dios no quiere que sigas atragantándote de pasado. Dios quiere levantar, amén, aleluya, tu corazón. ¿Para qué? Para que sigas creyendo que la promesa de Jehová, esta palabra bendita, sigue más viva que nunca y que jamás se va a someter, nunca se va a someter a situaciones del hombre. Nunca, nunca, nunca. Alguien me escribió antes del campamento y dijo: pastor, mire que están anunciando que un grupo armado va a ser un paro, pastor. ¿Será que mejor cancela el campamento? Yo me eché a reír. Yo le dije: hermano, la verdad es que todos los años a esta época anuncian el famoso paro. Y la verdad es que los cimientos de esta temporada son totalmente distintos a los que nos tocó. Pastor Carlos metía a la iglesia allá y teníamos en una punta una célula de la guerrilla. Dentro del campamento, unos representando allí presentes paramilitares. Y en la otra punta al ejército, en pleno campamento. Hoy, porque la llanta está abombada, que el aire acondicionado se apagó, que la carpa es muy chiquita, que el colchón se desinfla, que se me parte la uña. Hoy no damos el paso de ir a alabar a Jehová. O sea, como si hoy a usted le dicen que allá está la guerrilla, los paramilitares y el ejército. Usted, pastor, usted está loco, menos va, mejor me encierro. ¿Qué va a pasar con mis hijos? No es que el evangelio haya cambiado, es que la fe ha menguado. Y Jehová quiere levantar la fe de su pueblo. Jehová quiere manifestar su gloria en medio de nosotros. Es lo que Jehová quiere hacer todo el tiempo, nunca cesado. Cada momento, cada etapa de la vida, cada momento de la sociedad va a tener su propio reto. Hoy estamos ante el reto donde las redes sociales están gobernando y donde nos están queriendo imponer agendas y queriéndonos imponer cosas. Es el momento, pero no significa nada. Significa que tenemos fe, que tenemos esperanza, que tenemos confianza en el Señor, que el Dios que lo hizo antes lo hará de nuevo, que el Dios que llenó su casa de gloria antes la volverá a llenar de nuevo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Por eso, número 1, hablamos de lamento. Número 2, hablamos de llenura. Número 3, hoy hablamos de que Dios lo llenará de nuevo. Diga, Él lo llenará de nuevo. El que lo hizo antes lo hará de nuevo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ahora, aquí vamos a entrar en una prédica, ahora sí. Voy a comenzar a predicar. Agárrese. Miren, el dolor de esos ancianos
sí era genuino. O sea, Dios no niega lo verdadero. Ellos tenían razones para tener un dolor. ¿Por qué? Porque estos ancianos están enfrentando unos aspectos de inferioridad en ese segundo templo frente al primer templo. Lo que ellos no sabían es que Jehová lo sabe todo. Lo que muchas veces usted y yo no sabemos es que el Señor lo sabe todo. Nunca ore, Señor, toma el control. Él siempre tiene el control. Siempre tiene el control. No que se está muriendo y está en la UCI. Toma el control. Quien dijo, Él siempre tiene el control. Y si se lo quiere llevar o si lo quiere levantar, es Dios. Entonces vamos a ver 5 aspectos que sí son verdaderos. Pero escuche esto, pero téngalo claro. Jehová va a llenar de manera distinta esos vacíos. Es lo que ellos no sabían que venía en esa nueva etapa de ese templo. Lo primero que estaba inferior en el segundo templo frente al primer templo a vista de ellos era el fuego. Diga conmigo, el fuego sagrado. Primer aspecto, fuego sagrado. ¿Por qué? Porque Jehová había determinado que en el templo, en el tabernáculo de Moisés, en el templo de Salomón, hubiese encendido fuego sagrado sobre el altar del holocausto. Dice Levíticos capítulo 6. Leo a partir del versículo 8 para ustedes. Habló aún Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto es el sacrificio de animales en un altar, en el tabernáculo. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. Es decir, que durante la noche el altar estaba consumiendo los animales del sacrificio. El fuego del altar arderá en ese holocausto. Versículo 12. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en el altar leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él, los animales sobre él, y quemará sobre él la grasa de los animales, la grosura de los sacrificios de paz. Ahorita le hablo de eso. Versículo 13. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Dios está dando instrucciones precisas para que el fuego arda siempre sobre el altar. Amén. Mire, lo he dicho en otras prédicas, lo tengo que decir hoy. Tenemos el pensamiento religioso que para poder acercarnos al altar de Jehová, al altar de adoración, al altar de exaltación, primero tenemos que santificarnos para poder llegar al altar. La pregunta es: ¿cómo nos vamos a santificar si el lugar para santificarse es el altar? Creemos que cuando, pastor, déjeme que cuando deje tal cosa, que cuando comience a orar, que cuando esté buscando a Dios, entonces sí voy a buscar a Dios en el altar. No existe. Se lo he predicado y se lo repito. Cuando Jehová le habla a Moisés de que levante un altar de adoración, de sacrificio, altar significa un lugar más alto que el nivel de la tierra. O sea, Jehová está diciendo: haga un símbolo donde me quiero separar de lo terrenal para acercarme más a lo celestial. Dice: hágalo de arena. Es la forma más rápida de levantar un montículo de arena. Levante el altar. Pero si quieres usar piedras, dice Jehová, las piedras no pueden ser lisas. En otras palabras, las piedras no pueden ser elaboradas. En otras palabras, yo no puedo llegar elaborado al altar de Jehová. No, tienes que usar piedra rústica
piedras silvestres, sucias, la condición nuestra verdadera delante de Dios. Porque nosotros podemos armarle fachada al hombre, pero a Jehová, ¿cómo le armamos fachada? Entonces tú necesitas santificación, tú necesitas cambio, tú necesitas transformación. ¿Qué tienes que hacer? Toma esas piedras sucias, de pronto hasta con moho, maloliente, no importa, ese eres tú, ese soy yo. Armemos altar con esas piedras. Pastor, con esas piedras, eso es usted, eso soy yo. La leña no dice, y tomarás un árbol o una rama de acacia o de tal cosa y la llevarás al aserradero y sacarás unas tiras de madera rectas, y no dice eso, dice pon la leña, córtala y ponla sobre el altar. Imperfección, eso somos nosotros. Perfección. Pero es disposición. Piedras es consagración, esto es para Dios. Leña es disposición. El cordero perfecto, Cristo. Cristo. Y falta un elemento clave: el fuego. El fuego. Porque mire las máquinas que funcionan con explosión, con chispa, los motores necesitan combustión, necesitan fuego. Las calderas se encienden para generar vapor y generar presión. Fuego. Por muy perfecta que sea la máquina que prende, que funciona con fuego, una locomotora con carbón, por muy perfecta, puede estar aceitada, puede tener todas las piezas brillantes, puede estar fina, puede estar lo que sea, pero si no hay fuego, no funciona. Entonces Jehová está diciendo, le está saliendo al encuentro a esta necesidad de esos ancianos. ¿Por qué? Porque si es verdad que están haciendo unos cimientos, pero ellos están hablando entre ellos, en mi Biblia el costeño, ellos están diciendo, mira, que estamos haciendo los cimientos para un templo, pero ¿dónde están los recursos para hacer holocausto? No es solamente levantar el altar, es de donde sacamos cordero. Ellos vienen de la esclavitud, ellos vienen sin ser productivos. Los que se quedaron en el territorio son pobres, son personas que nada más los animales que tenían era para sobrevivir. No había recursos, no había riqueza, no había todo el arsenal de personas que tenía organizado David y luego Moisés, David y luego Salomón. No existía en este momento. En este momento lo que hay es escasez. Ellos están trabajando en los cimientos y se están mirando y dicen, ¿quién va a hacer el altar? ¿Y quién va? ¿Y de dónde van a sacar los animales? Y recuerda que tenemos que buscar leña y tenemos que tener encendido el altar todo el tiempo en la noche mientras el sacrificio. ¿Quién se va a encargar de eso? Si no estamos organizados, si no hay quien lidere, el sumo sacerdote con la cabeza grande. Yo me imagino este sumo sacerdote el listado de las familias para poder hacer conforme a la orden de David, cómo se hace el trabajo conforme a como lo estableció Jehová para Moisés. Es decir, no había recursos. Jehová está viendo la situación. ¿Qué hace Dios cuando no hay recursos? ¿Qué hace Jehová cuando nuestras limitantes están allí? Jehová suelta la palabra profética, la voz que viene del cielo, la voz que viene por esta palabra. Él la suelta para que se rompa, oh gloria al nombre del Señor, tu inoperancia, tu bloqueo, el no se puede, el no hay oportunidad, es mejor antes que ahora, ahora ya no se puede. Eso se rompe a través de la presencia misma del Espíritu Santo de Dios, que te dice, sí hay oportunidad, sí hay un tiempo, sí hay una oportunidad nueva para que el fuego sagrado, para que se levante ese fuego sobre tu altar. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? A su nombre, a su nombre, a su nombre. Entonces, hablando del fuego sagrado que no iba a estar, que estaba dudoso para estar, tienes que aprender que el origen del fuego del altar es Dios mismo. Es Dios mismo. Usted viene y dice, pero pastor, yo quiero tener mi altar encendido, pero no sé encenderlo. ¿Cómo se enciende eso? La respuesta es que ese fuego lo levanta Dios mismo. Porque mire la escena. Están las piedras, está la leña,
está un acto que se hacía en el sacrificio en el holocausto que se llama la ofrenda de libación. ¿Cuál es la ofrenda de libación, pastor? Que recogían la sangre del animal y la esparcían sobre el altar. Los que saben de asado saben perfectamente que esa sangre va a humedecer entonces la madera y va a ser más difícil encender el fuego. Elías, me recordaba ahorita el Señor predicando de esto, en el monte Carmelo, que usted algún día lo va a pisar. Gloria a Dios. El monte Carmelo es un monte, pero está lleno de piedras que parecen las piedras del campamento de allá de Sevilla, así, piedras de ese tamaño, grandes, en ese monte. Y yo veo la escena y yo voy pensando, Elías viene y levanta un altar que estaba desarreglado, pone leña, pero él hace algo adicional. No había animales, no había cómo hacer ofrenda de libación. Él hace un surco alrededor del altar y busca cántaros de agua y moja el altar. Se supone que es fuego. Se supone que si hay fuego y hay agua, el agua va a impedir que el fuego combustione. La madera va a estar mojada. Pero Elías pone fuego, pone agua. ¿Por qué pone agua? Porque Elías está diciendo, esto no depende del hombre. Y necesitamos un milagro, y un milagro nunca estará en la lógica nuestra. Necesitamos una intervención divina. Tú necesitas una intervención divina. Para que tu altar de adoración se prenda, se encienda. No lo va a hacer el pastor, no lo va a hacer el hombre, no lo va a hacer un curso, lo tiene que hacer el Espíritu de Jehová. Tiene que estar sobre ti. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces esa situación se presenta. Elías presenta el altar. ¿Y qué hace Jehová cuando él lo invoca? ¿Manda qué? Fuego. Cuando Jehová manda fuego, no hay agua que valga, no hay humedad que valga, no hay terquedad que valga, no hay opinión que valga. Cuando el fuego de Dios llega sobre tu vida, hermano, consume todo lo que tiene que consumir, porque es la presencia misma de Jehová, su Espíritu Santo sobre ti y para ti. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ahora, el origen del fuego, dije, del altar está en Dios. Y pasar 3 escenas muy importantes. Moisés, Levítico capítulo 9, versículo 23, lo leo para ustedes. Y entraron Moisés y Aarón al tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová apareció a todo el pueblo. Y salió fuego delante de Jehová. ¿Salió qué? Dice, y consumió el holocausto con la grosura de los animales sobre el altar. Dice, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre su rostro. ¿Qué hizo Jehová delante de Moisés y Aarón? Mandó fuego sobre el altar. Años después, Salomón dedica el templo para Jehová. Estoy en 2 de Crónicas 7:1. Dice, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego del cielo, de los cielos, y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. O sea, pasó con el tabernáculo de Moisés, fuego del cielo. Pasó con el templo de Salomón, fuego del cielo. Pero ahora viene esta etapa. ¿Y cómo va a ser? Resulta que usted y yo no tenemos en casa un altar físico. O sea, no tenemos piedras, madera para encender un altar. Pastor, ¿de qué entonces altar nos está hablando Jehová? Tú eres ahora el altar. Tú eres el altar. La gloria de Dios tiene que estar en ti, el fuego del Espíritu tiene que estar en ti. Cuando Cristo vino a esta tierra, Cristo viene y muere en esa cruz, y al tercer día resucita, y unos días después es levantado a la eternidad. Deja algo activo en esta tierra que lo profetizó Juan el Bautista. Juan dijo que yo los bautizo en aguas para arrepentimiento, pero ciertamente viene uno después de mí que no soy digno de desatarle el calzado de sus pies. Ese los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego.
ocurre, dice la palabra en el libro de Hechos capítulo 2, en el versículo 3, enseña la palabra que mientras ellos estaban en el aposento alto, aparecieron, dice la palabra, como lenguas de fuego sobre la cabeza de todos y cada uno de los que estaban en ese lugar. Está diciendo el Espíritu Santo: ya no estoy hablando de un fuego físico, ahora estoy hablando del fuego de mi espíritu, y ese fuego tiene que estar dentro de ti. Ese fuego es el que tiene que estar dentro de mí. Cuando la iglesia del Señor prepara ese altar, tú preparas tu altar en tu corazón, presentas tu humanidad, presentas tus errores, presentas tu pecado, presentas tu condición, pero le dice Jehová: enciende mi altar con tu espíritu. Entonces el fuego del espíritu va a aparecer sobre ti, y no serás más un cristiano apagado, un cristiano seco, un cristiano sin la presencia. Serás alguien con el corazón encendido para Jehová. El Señor hará y hará y hará a través de ti. ¿Por qué? Porque tu corazón ahora es un altar que está encendido para Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces esto nos lleva a algo, iglesia, y es la importancia del fuego en el altar. Porque entienda este principio: no era el altar el que le daba el carácter sagrado al fuego, al revés. Se lo repito: ¿quiénes preparaban el altar? El sacerdocio, los consagrados. Pero son hombres y son pecadores. Entonces no es que el altar le va a dar santificación al fuego, es al revés. Es el fuego el que santificaba el altar. Y tiene que entender algo profético. Cuando Jehová le habla a Moisés de las ofrendas que tienen que encenderse, que se encienden en ese altar, tres. Uno era el holocausto. ¿Por qué se hacía? ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Quemaba animales en el altar. El holocausto simboliza la perfecta humanidad de Jesús para sacrificio. ¿Por qué? Porque la orden era un animal perfecto. Y Jesús se montó en esa cruz para darnos salvación a ti y a mí. Y su perfecta humanidad levantó lo que significa para nosotros ahora consagración. Hoy no tenemos que levantar un holocausto de animales. Hoy tenemos que levantar es una vocación del corazón de consagrarnos para Dios. Dígale: Señor, yo me quiero consagrar para ti. Hubo gente que estuvo jugando en estos días al cristiano, pecando, como hacen más de uno, 4 días de carnavales, para el martes, para el miércoles casi quemarse la frente con una cruz, porque pareciera que pecar y rezar empata. Y muchos viven el evangelio de esa manera, desordenados para luego empatar. ¿Por qué? Porque no están entendiendo que nosotros somos un altar de holocausto, de consagración a Dios. La segunda ofrenda es la ofrenda de los presentes, le llamaban, que simboliza el perfecto regalo. Un presente es un regalo, que fue Jesús. Y significa que a diario tú y yo tenemos que presentarnos a Jehová con devoción diaria para darle lo mejor. No podemos ser cristianos buenos de domingo nada más. Somos cristianos buenos nada más un día como hoy. Y a hoy le tratamos de dar lo mejor a Dios, uno más que otros. Es diaria la devoción. Es ir a la presencia de Jehová, y que nuestro altar, entendamos, es para darle una ofrenda de presentes. Es lo mejor que te puedo dar, Señor, mi corazón para ti. Y la tercera ofrenda que se daba era la de paz. Es la ofrenda que nos recuerda, nos simboliza a Jesús dando la reconciliación de Dios Padre con una humanidad perdida. Iglesia, es poniéndonos a cuentas con el Padre.
y ayudándonos entre nosotros tener paz. Tenemos que ser una iglesia, usted y yo, que vivamos con tranquilidad, que en medio de la tormenta el corazón se levante confiado, y eso lo hace el fuego del Espíritu. ¿Por qué? Porque Cristo pagó la deuda que nosotros teníamos. Algo más que Jehová demanda es la continuidad del fuego en el altar. Dios le enseñó a su pueblo que ese fuego debía ser fuego continuo. El deseo de Dios es conservar encendido tu altar todos los días. Repito, no nada más los domingos. Todos los días está encendido, porque ese fuego se enciende y se mantiene encendido con una vida consagrada a Dios, no religiosa, sino una vida que fluye a través de la oración íntima, privada. Esa oración que también puede ser colectiva, esa oración que puede ser también familiar. ¿Cómo me consagro a Dios? Meditando en su palabra de día y de noche, teniéndola en el corazón. Cuando la palabra está en mí, entonces no sé, supero la intermitencia. Hay cristianos que hoy están en un pico de búsqueda alta y mañana están allá abajo. Hay gente que antes de carnavales estaban metidos con Dios. Llegó carnaval y chupundún allá abajo. Se metieron su borrachera y su poco de cosas. Y hoy están buscando otra vez la presencia del Señor. Ay, Señor, dime algo y ten misericordia. Pero luego vendrá otra prueba y se va por allá. Cuando llega la parranda santa, la Semana Santa, tan pum por allá. Y nos las pasamos así. ¿Por qué? Porque no hay un principio de fuego continuo en nuestro altar. Pero Jehová demandaba que ese altar nunca se apagara, que siempre estuviese encendido ese altar para Jehová. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ahora, cuando usted es una persona, escuche esto que viene, es una persona que tiene el altar encendido para Dios. Quizás usted no sea el teólogo de los teólogos, pero usted tiene una palabra que Jehová ha sembrado en el corazón, y usted le va a hablar al compañero de trabajo, al vecino, al familiar, y quizás no lo dices con las palabras elocuentes que lo puede decir un maestro de instituto bíblico, pero tienes una palabra que Jehová puso en tu boca. Cuando tienes el altar encendido, no necesitas tanta elocuencia, necesitas solamente es abrir la boca. Jehová la llenará, y esa palabra que salga de ti es una palabra que va a tocar en la otra persona y va a encender el espíritu de esa persona. Cuando iban los discípulos, dos discípulos camino al caserío de Emaús, enseña la palabra que Cristo resucitado se les aparece y comienza a hablarles, porque ellos iban tristes de lo que había ocurrido en Jerusalén. Había muerto el Cristo. Lo que no sabían es que este era el Cristo resucitado. Y Él comienza a hablarle la palabra. Y Él comienza a hablarle de la revelación de los profetas, de los salmos, que era necesario que el Cristo muriese, que el Cristo padeciese, pero que iba a resucitar. Que dice la Biblia que cuando ellos reaccionan y es quitada esa venda y saben que el que hablaba era Jesús, el Hijo de Dios resucitado, dice esa palabra que dice: no ardía entre nosotros nuestro corazón, nuestro interior, cuando esa palabra Él la daba. ¿Por qué? Porque Él tenía el altar encendido. Cuando usted es un cristiano con el altar encendido, usted va a soltar una palabra, que esa palabra va a impactar a la persona que la va a estar escuchando. Le digo algo: Jehová permite esos momentos y las circunstancias se vuelcan, se voltean y las pone diferente. Decía ahorita un ejemplo, un simple ejemplo. Usted puede llegar, no sé, a un banco. Usted puede llegar a un lugar, qué sé yo, a una ferretería, a una droguería, a una farmacia, y usted llega, usted es el necesitado, y la persona es quien sabe de lo que se va a hacer. Si es alguien de banco, va a saber las claves, va a saber cuál es la cuenta bancaria, cuál es el trámite, lo que usted necesita depositar, lo que usted necesita retirar. Sabe más que usted está dependiendo de esa persona. Esa persona en ese momento es autoridad, usted está debajo. Pero cuando usted tiene el altar encendido, el Espíritu Santo de Dios te va a decir cosas, te va a
soplar cosas y va a decir: mira, jovencita, siento de parte de Dios decirte esto. Esa mirada triste que tienes se va a quitar. Si buscas al Señor, tu corazón va a ser transformado. Si abres tu corazón a Jesús, el Señor va a sanar ese dolor y va a restaurar la situación que estás viviendo en casa. Esa persona va a recibir el toque del Espíritu. En ese momento cambia la situación. Usted ahora en la autoridad espiritual, las lágrimas sin duda van a salir. Señora, ¿usted por qué me dice eso? Señor, ¿usted por qué me está hablando de eso? ¿Usted cómo sabe que tengo una situación? Porque tienes el corazón encendido con el fuego del Espíritu, y cuando sueltan la palabra con el corazón encendido, vas a encender corazones. De eso se trata una iglesia llena del Espíritu Santo. No es una iglesia que venga aquí a brincar y a gritar nada más. Se trata que cuando estés allá afuera y suelten la palabra, realmente el Espíritu Santo de Dios te utilice para que seas un transformador de corazones, para que el Espíritu Santo de Dios haga lo que tenga que hacer a través de ti. Es lo que el cielo está demandando para nosotros, su iglesia, su pueblo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces el fuego tiene que estar continuo. Es una devoción privada en la esencia misma de Jehová, y es el testimonio que le habla al cielo, y es la evidencia. Y tu medida de fe va a crecer, y tu palabra, la palabra que el Señor ha puesto en tu boca, va a arder continuamente en tu corazón y en el corazón del que te escuche. Y por último, hay una intención de Jehová de traer para ese nuevo templo un fuego sagrado distinto. Él es el origen de ese fuego en el altar. Ese fuego en el altar es vital, es importante, y tiene que ser continuo, pero tiene que haber una limpieza permanente en el altar. Quizás usted no ha escuchado esto que le voy a decir, pero todo fuego consumidor va a generar cenizas. Todo fuego consumidor, cuando quema, genera cenizas. Y las cenizas son símbolo de dos cosas. Número uno, que antes era leña y ya hoy no es leña, ahora es ceniza. Y número dos, que lo que antes era útil, ahora estorba. Jehová le dio una instrucción a Moisés para el sacerdocio. Dice Levítico capítulo 6, versículo 10, que el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y la pondrá junto al altar. Jehová está diciendo: la ceniza, el fuego consume, pero ese fuego tiene que ser renovado. El fuego que te estoy hablando hoy no es el fuego de la iglesia de hace 20 años atrás. Yo no estoy hablando de eso. Yo le estoy hablando del fuego de Jehová, que cada día tiene que ser nuevo en nosotros. Pero como abrazamos ayer y creemos que la iglesia nada más fue gloriosa en el ayer, bloqueamos que hoy tiene que haber una renovación en nuestro altar. Si soy una persona que tengo una problemática de pecado, qué sé yo, la murmuración, tienes una lengua sumamente peligrosa, larga. Hablas del uno, del otro, y cuando no tienes de quién hablar, hablas hasta de ti mismo. Pero tú le dices: Señor, yo necesito que eso sea consumido en el altar. Entonces usted coloca esa petición delante del altar y el fuego de Dios va a descender y lo va a consumir. Y esa gana de estar chismeando se van a acabar. Y esa lengua brava, triplerina, va a ser consumida. Ahora, ¿qué pasa si las cenizas de esa lengua usted la deja en el altar? Que cualquier momento usted se va a tropezar con esas cenizas y va a tocar otra vez el pecado. Jehová está diciendo aquí: quita las cenizas del altar, del holocausto, y ponlas a un lado.
amontónalas. Ahora, si yo quito las cenizas de esa lengua larga que tenía del altar, pero la tengo ahí cerquita, en cualquier momento me voy a tropezar otra vez con ellas. Por eso dice el versículo 11, Levítico 10, que después el sacerdote se quitará las vestiduras de lino y se pondrá otras ropas, ropa de trabajo, y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. El fuego consume las cosas dañinas. El fuego lo consume todo. Usted está peleando con pecado y el pecado le gana porque usted no lo lleva al altar. Si lo llevas al altar y el fuego lo consume, la victoria comenzó a aparecer. Pero ahora Jehová nos está diciendo: quita las cenizas y aléjalas. ¿Para qué? Para que nunca más vuelvas a tocarlo. Esas cosas dañinas tienen que ser retiradas de nuestro corazón. Entonces no se trata solamente de tener fuego en el altar. Se trata de lo que el fuego esté consumiendo en nuestro altar, lo retiremos. Para que siempre haya espacio para la leña nueva, para seguir creciendo, para seguir avanzando, seguir en ese desarrollo como creyente, como cristiano, y que ese fuego renovado cada día encienda más nuestro altar. Hay cristianos que tienen que volver a encender ese altar. Y si esa es tu necesidad, es un buen día para que tú se lo pidas a Jehová. Porque la llenura que Jehová estaba prometiéndole a ese pueblo que estaba restaurando el templo es que ya las cosas no iban a ocurrir como antes. Ahora este templo es diferente. Y no se trata que tenga o no la misma belleza de Salomón, ni los mismos elementos que el templo de Salomón. Se trata que el Espíritu Santo de Dios esté en él. Y una de las cosas que Jehová iba a hacer nuevas de una manera diferente era el fuego en ese altar. Usted es ese altar. Usted y yo. Pongamos las piedras, pongamos la leña. Cristo es el Cordero Santo. Su sangre es la ofrenda de libación. El fuego del Espíritu llegará a ti y te encenderá. Y luego las cenizas las quitaremos, las llevaremos aparte para cada día tener una renovación de ese fuego santo en nuestro interior. Es la promesa para una iglesia gloriosa, una iglesia llena del fuego del Espíritu Santo de Dios. Dele fuerte el aplauso al Señor y colóquese sobre sus pies. Oh Espíritu Santo de Dios, diga: presento mi vida delante de ti, Señor. Levante sus dos manos al cielo. Oh Espíritu Santo de Dios, y hable con el Señor ahora. Usted sabe exactamente lo que el fuego tiene que consumir en tu altar. Muchas veces son vacíos, situaciones adversas, situaciones difíciles. Pero aquí está el poder de Dios. El mismo Dios que encendió el altar de Moisés está aquí. El mismo Dios que encendió el altar de Salomón está aquí. El mismo Dios que encendió el altar de Elías está aquí. El mismo Dios que encendió el espíritu de los discípulos allí en Jerusalén, en el Pentecostés, está aquí. Él no ha cambiado. Él nunca ha abandonado esta tierra. Está dispuesto para nosotros porque no vives esa vida encendida en el Señor. Las experiencias que te ha permitido vivir te están instruyendo. Pero abre el corazón para que el altar se encienda y se consuma lo que se tenga que consumir. Renuncia a lo que tenga que renunciar. Diga al Espíritu Santo: consume con tu fuego, hazlo, Señor, aquí estoy.
Aquí estoy, Señor, para que obres en mi vida. Haz lo que tengas que hacer. Abra su corazón a Dios. Levante sus manos al cielo y dígale: aquí estoy yo, Señor. Haz conmigo lo que tengas que hacer. Quita de mí lo que tengas que quitar, pero algo que no quiero seguir siendo es un altar apagado. Yo necesito el fuego de tu Espíritu en mí. Pídaselo al Señor. Pídaselo al Señor. Pídaselo a Dios. El Espíritu de Dios está aquí. Usted que está en casa, usted que está allí en el vehículo, pídaselo al Señor. Hazlo, Señor, en mí. Obra en mí. Enciende el fuego de tu Espíritu en mi altar. En el nombre de Jesús clamamos a tu nombre. Adore el nombre de Dios. Pídale al Espíritu que toque su vida. Pídale al Espíritu de Dios que toque su ser. Pídale al Espíritu de Dios que toque su corazón. Ahora en el nombre de Jesús, hazlo. Hazlo, Señor. Hazlo, Señor. En el nombre de Jesús. Adora el nombre de Dios. Adórale, adórale, adórale. La Iglesia Boston Central presentó el anterior programa. Dios te bendiga.